Cuando tiene ganancias, tiene que repartir esas utilidades entre los accionistas, y una fracción de los accionistas son los empleados. Tienen una pequeña parte, muy pequeña. Entonces las personas que trabajan, por ejemplo, en algunas mineras, en el mes de marzo se entrega lo que se llama las utilidades, ¿no? Y en algunos lugares las utilidades pueden ser 2 sueldos, 4 sueldos, 10 sueldos. Y la gente, en realidad, yo conozco a personas que se endeudan hasta llegar a utilidades, ¿no? Llega a utilidad y ya pagan, ¿no?, el tarjetón, porque ya saben que van a recibir, ¿no? Sin embargo, los jefes de las empresas tienen estrategias para que no repartan utilidades, y una de ellas es lo que se llama la recapitalización. Quiere decir que si yo gané este año 10,000 soles, entonces me voy a comprar una máquina que vale 10,000 soles y voy a la SUNAT y le digo: gané 0. ¿Entienden? Porque esa máquina la compré, entonces ya no tengo ganancia. Este año quedó 0-0, no reparto nada de utilidad, ¿no? Eso es beneficioso para la empresa y para los dueños de la empresa, perjudicial para los empleados, porque obviamente no reciben, ¿no?, utilidades. Hoy vamos a hablar sobre esto: cómo es que nosotros podemos capitalizar las pruebas. Cómo es que nosotros podemos hacer que las pruebas que nosotros enfrentamos puedan hacernos más ricos en la fe. Cómo es que las pruebas que nosotros enfrentamos pueden hacernos más fuertes como creyentes. No solamente que pasemos las pruebas a las justas, sino cómo podemos hacer uso de esa prueba para que seamos creyentes más firmes, de mayor victoria y de mayor prosperidad espiritual. Eso es lo que quiero hablar ahora con el título de la enseñanza de hoy, que es capitalizando las pruebas. Ya les expliqué lo que es la capitalización. Es cuando tú obtienes algo y con ese algo haces que tu capital sea más grande. No siempre la capitalización, en términos prácticos, es de algo positivo. Por ejemplo, las empresas que vendían vidrio en la época del terrorismo, ¿no?, ellos podían capitalizar una crisis. ¿Entienden, no? ¿Se acuerdan ustedes? Todos los vidrios rotos. Era terrible, todos tenían que poner cinta, ¿no?, en sus ventanas, porque no sabías en qué momento se te iban a romper todos los vidrios. Entonces, estas empresas que vendían vidrio y ventana capitalizaron una crisis en favor de ellos y se hicieron millonarios. Eso quiere decir que no solamente se capitalizan las cosas buenas, sino también las cosas malas. Si me entiendes, levanta tu mano. Si no, voy a retroceder un poquito y seguir explicando. Eso quiere decir que las pruebas y las dificultades pueden hacer que tú termines siendo un creyente más fuerte. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. En términos de diccionario, la capitalización significa proveer de capital a una empresa, convertir algo en capital, y otra cosa es utilizar en beneficio propio una acción o una situación. Vamos a poner un ejemplo. El alcalde capitalizó el triunfo del equipo de fútbol, ¿no? O sea, el equipo de fútbol de su distrito ganó, y el alcalde entonces dijo: por eso yo invertí en ellos y gana otra vez las elecciones. ¿Entienden? Capitalizó algo que es ajeno a él para su propio beneficio. O también puede haber dicho: nuestro equipo perdió porque no le dimos el apoyo que debimos darle, pero yo me comprometo en darle apoyo al equipo, y capitaliza la derrota del equipo para que él salga elegido de nuevo. No sé si me están entendiendo, queridos hermanos. Esta es la parte más aburrida, ténganlo por seguro. Si pasan esto y están despiertos, van a disfrutarlo. Esfuércense. Los empresarios más capaces saben muy bien lo que significa capitalizar. Y quiero que por favor nosotros hoy abramos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Normalmente pensamos que nosotros seremos cristianos mejores, cristianos más ricos, cuando Dios nos da más cosas. Vamos a ver ahora un poco la parábola de los talentos. Y cuando estudiamos la parábola de los talentos, nos damos cuenta que Dios dio a todos, ¿no? A uno le dio 5, al otro 2, al otro 1, pero a todos les dio. Entonces decimos: bueno, si tú me das algo bueno, entonces yo puedo producir algo mejor. Es fácil capitalizar las cosas buenas cuando Dios te da talentos, cuando Dios te da bendiciones, ¿no? Pero lo difícil es, y quizás lo más productivo y el mayor reto, es poder capitalizar las cosas malas, poder capitalizar las dificultades, las crisis, poder hacer
que tu riqueza espiritual sea más grande cuando terminó la prueba que cuando comenzó. Tu riqueza espiritual, tu fe, tu madurez, tu experiencia en el Señor, tu conocimiento del Señor, tu relación y comunión con Dios, puedes hacer que sea más fuerte cuando terminó la prueba que antes de, en lugar de que sea al revés. Dice Mateo capítulo 25 versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ¿están conmigo?, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor, que le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre que él le llama siervo malo? Él lo guardó en la tierra. Él no capitalizó. Lo que él recibió no fue para poder ser más, ni ser mejor, ni para poder mejorar, ni aumentar. Él lo escondió, él no lo capitalizó. Ahí estaba. Los demás se invirtieron. Los demás utilizaron esto para poder tener más, para que su fe aumente, para que su convicción en Dios aumente. Yo me he dado cuenta de una cosa, y esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero la prueba produce solamente 2 cosas en los creyentes: o desánimo, murmuración y alejamiento de Dios, o mayor pasión por Dios. No hay más. Si la prueba no produjo que te acerques más a Dios, es porque te has alejado de Dios. Y por eso es que sucede que muchas veces hay cristianos amargados, porque en la prueba ellos se ofendieron con Dios. A ellos les pareció injusto el trato de Dios. ¿Por qué Dios le diste 5? Él pudo haber dicho: pero le diste 5 a él, 2, ¿y por qué a mí solo 1? O quizás eso es lo que estaba en su corazón. Pero la cosa es que produjo en él, no solamente, y no voy a predicar sobre esto, pero no solamente produjo en él el no fructificar, sino, escuchen, él tenía una idea distorsionada de Dios, porque él dice: tú eres duro porque tú cosechas donde no sembraste. Hermanos, ¿eso es verdad? Dios es capaz de cosechar donde no sembró. Pero ¿saben qué es lo más triste de este concepto equivocado que podemos tener de Dios? Que Dios nos juzga según nuestro concepto de Él. Porque Jesús el Señor agarra, ¿y qué le dice? Le dice: pero si tú creías eso con mayor razón, ¿por qué no hiciste algo si sabías que yo soy malo, duro, injusto? O sea, lo que a mí me impacta de esta parte, repito, esto es un tema aparte, es que Jesús toma las palabras equivocadas de él y en base a esas palabras equivocadas lo juzga. Así que ten cuidado de cuáles son tus palabras respecto a Dios, de cómo te refieres respecto al buen Jesús. Eso es un cerrando paréntesis. No solamente no lo capitalizó, sino que produjo queja, reclamo y un sentimiento de injusticia. No capitalizar una prueba, queridos hermanos, un reto, un desafío, una oposición, una dificultad, siempre va a acabar por perjudicar nuestro capital restante. No tengo tiempo para explicar esto, pero cuando tú sales de una prueba y no eres un mejor creyente, lo poco que tienes lo pierdes. Por eso digo que a veces nos alejamos de Dios. La poca fe que tenías, que te alcanzaba para ir aunque sea los domingos a la iglesia, eso lo pierdes. ¿Y no es cierto acaso que él perdió su único talento? Porque el Señor dijo: dénselo a otro.
al otro que sí que va a capitalizar. Porque una de las cosas que he aprendido es que Dios es un hombre de negocios. Jesús, desde que tenía 12 años, se perdió de sus padres, y cuando le preguntaron: ¿qué haces acá?, él dijo: un ratito, pero yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Dios es un buen negociante. Él quiere utilidades en favor de su pueblo, de sí mismo y del reino de Dios. Él no va a perder plata, Él no va a perder inversión, Él no va a dejar que sus maquinarias, sus activos, sus bienes se deterioren. Tú y yo somos activos en la fábrica de Dios, en los negocios de Dios. Por eso que Dios cuida de ti, porque Él necesita que produzcas. Entonces, lo que sucede es que cuando no capitalizamos, cuando no enfrentamos adecuadamente la prueba, acabamos por bajar de nivel en nuestra fe, acabamos por perjudicarnos en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios y en nuestro caminar. La prueba, entre paréntesis también les digo, no es una ocasión ni una excusa para salir destruido ni casi muerto. No lo es. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer para que la prueba no termine destruyéndonos, no termine como esas casas cuando ya pasó la tormenta y quedan en ruinas? Porque eso es lo que nosotros no queremos. Y quiero decirte, hermano, que la prueba no ha sido diseñada para eso tampoco. La prueba no ha sido diseñada para que tu vida quede en ruinas. La prueba ha sido diseñada para que tu casa sea más fuerte, para que tu fe sea más fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para capitalizar en medio de la prueba? ¿Cómo debemos actuar para no perder, sino más bien ganar? ¿Podemos salir de la prueba mejor de lo que entramos? Yo creo que sí, por supuesto. Y de hecho, eso quiere decir capitalizar. Cuando salimos de la prueba, mejor que como entramos. Y vamos a unos cuantos consejos a partir de la palabra de Dios. Les quiero dar solamente 3 consejos que la palabra de Dios nos enseña respecto a testimonios de personas que salieron de la prueba con mayor riqueza que cómo entraron. La primera palabra, y quizás una de las más importantes, es que tiene que haber expectativa. Tiene que haber expectativa. Si tú estás pasando una prueba, tiene que haber algo en ti que te hace pensar que hay un final y que esa prueba no es para siempre. Tiene que haber eso que viene de la fe, obviamente, que te hace tener ese aire extra para seguir avanzando, para que no quedes postrado en el desierto. Tiene que haber una expectativa. Acompáñenme al Salmo 118, por favor. Salmos capítulo 118. Si lo tienen ahí el versículo, vamos a leer el versículo 17. Salmo 118, dice el versículo 17, voy a concentrarme en la parte que tengo aquí apuntada, que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tiene que haber esa expectativa. La expectativa dice: yo no voy a morir en esta prueba, porque esta prueba no ha sido diseñada para que yo muera. El Señor no pone esa prueba delante de ti para que tú salgas muerto, sino para que tú salgas mejor, más fortalecido. El Señor Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero después del zarandeo tú no vas a venir hecho un estropajo. Tú vas a venir y ahora vas a confirmar a tus hermanos. Vas a ser más fuerte, tu fe va a haber mejorado. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí en medio de la prueba. Pero tienes que tener esa expectativa. Tienes que ser capaz de decir: yo no voy a morir. Parece que voy a morir, pero no voy a morir. Este es un valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Expectativa, algo va a pasar. Algo bueno va a salir de esto. Yo no sé qué es, pero sé que va a ser algo bueno. Amén. Eso se llama expectativa. La siguiente palabra es convicción. La convicción es la seguridad, la certeza. Yo no puedo dudar en medio de la prueba. Es cierto, cuando estamos pasando pruebas no vemos nada, es difícil, nos confundimos y hasta dudamos de la existencia de Dios. Decimos: fue Dios el que me llevó hasta acá, fue buena la decisión, y el diablo siempre está susurrando al oído: te equivocaste, porque en esos momentos empezamos nosotros a tener duda, nuestra fe flaquea.
Pero para contrarrestar eso, tenemos que llenarnos de fe. Acompáñenme aquí al libro de Job, capítulo 19. Job es quizás nuestro ejemplo estrella para lo que estamos hablando, porque vamos a ver cómo es que Job pasó la prueba, pero no pasó arañando, no pasó con 11. Él pasó y su estado final fue mucho mejor que el primero. Entonces hay que copiarnos de Job, ¿no? Algo tiene que haber hecho Job para que haya salido mejor que antes. Yo quiero salir mejor que antes, que cuando enfrento una prueba. De hecho, yo me atrevería a decir hasta que la prueba es justamente la oportunidad que Dios nos pone para ascendernos. ¿Escuchaste? Lo digo de nuevo. La prueba es la oportunidad con la que Dios nos bendice para poder ascender. No existiría un capitán que pase a ser mayor si no fuera por una prueba. Y no existe un creyente que se fortalezca en la fe si no fuera por la prueba. Entonces, Job capítulo 19, estamos hablando de convicción. Es importante tener certeza, convicción, que es lo que te va a sostener. Versículo 25, Job 19, 25. Job dice: yo sé, di conmigo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Di por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Dice: aunque mi corazón en este momento presente desfallece dentro de mí. Sí, nadie dice que la prueba es bonita, pero lo que sí leemos aquí es que él decía: yo voy a terminar esto. Lo que comenzó acá tiene un final. Hay un otro lado, hay un final del túnel. Aunque hoy mi corazón desfallece, es cierto, pero hay una convicción que yo tengo dentro que es más fuerte que mi estado de ánimo. Yo no sé cuántos de ustedes lo han experimentado, yo creo que sí. Que es esa convicción, esa certeza que tienes en tu corazón cuando estás pasando una dificultad, pero algo más adentro que la dificultad te dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Puede ser que ahorita veas todo oscuro, pero yo sigo acá. Como dijimos ahora, ¿no? Aunque a veces no lo podemos ver obrando, Él siempre está obrando. Él siempre está ahí. No te desanimes. Ten expectativa, pero ten convicción también. Ten certeza. Job decía: yo sé. Hay muchas cosas que no sé, pero esto sí lo sé. Y hay muchas cosas que tú te puedes dar el lujo de no saber, pero hay algunas que no te puedes dar el lujo de no saber. En medio de la prueba tienes que saber que Dios vive. En medio de la prueba tienes que saber que Jesús no te ha soltado. Parece que te ha soltado, pero no te ha soltado. Él está ahí, Él está obrando. Es más, hasta yo diría que en medio de la prueba Él está obrando más que fuera de la prueba. ¿Pueden decir amén? Debe haber entonces una total convicción, una certeza de que el Señor está obrando, de que el Señor te va a llevar al otro lado, de que hay un final, de que el Señor no te va a soltar para que te mueras en medio de la prueba. Y lo último, vimos la expectativa, vimos la convicción, y lo último, tiene que haber una rendición total. Rendición total. Cuando digo rendición total, me estoy refiriendo a que tenemos que entender que el resultado final de la prueba no depende de nosotros, ni el tiempo tampoco. Nos encantaría tener ese control, ese poder, ¿no? De poder decir, bueno, imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo sería la prueba si es que de pronto Dios te dice: mira, ¿sabes qué? El 29 de agosto se terminó tu prueba. ¿No sería más fácil para todos? Ya, bueno, me aguanto, pues, ¿no? Pero lo más fuerte de la prueba es que no sabes cuándo termina, ¿no? Y lo otro que también es muy difícil para entender de una prueba es que no sabes cómo termina. Porque a veces nosotros decimos: Señor, pero yo quisiera que termine así, pero el Señor tiene otros planes. Pero lo que sí puedes estar seguro es que va a terminar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso está en las manos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender algo. Estos son los 3 consejos para que cuando termine la prueba seamos mejores. El primero, está en expectativa. No seas mala leche, ¿no? O sea, no seas de eso que ven el vaso medio vacío. ¿Conocen esos?
Que tú le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mi pastor, está la pata. Pero mira, oye, ¿tu esposa está bien? Bueno, sí, ahí nomás está bien. Pero entonces, ¿y tus hijos en el colegio? Ah, también están bien. Pero entonces, ¿de qué te quejas? Pues, ¿no? Porque todo es queja, ¿no? Pero mira, tu esposa está bien, tus hijos están bien. Sí, pues, por ahora. ¿Qué pasará mañana, no? Oye, pero ¿tienes casa? Sí, por ahora, pues, pastor, yo no sé qué pasará mañana, ¿no? Todo es malo, todo es con tendencia al fracaso en lugar del éxito, de la victoria. Entonces no hay expectativa. De verdad, Dios puede hacer poco en aquellos que no tienen expectativa, porque acuérdense, ¿qué dice que es la fe? Hablando de expectativa y convicción. La fe es la certeza de algo que todavía no ves. Y es en base a fe que Dios puede obrar. Si no hay una certeza de que Dios va a obrar, entonces, ¿cómo puede Dios obrar? La fe es la certeza, la convicción de algo que no ves. Entonces tienes que ser un poco más positivo, pues, ¿no? O sea, tienes que esperar un poco más del Señor. No ser de esos que todo lo ve mal, que todo lo ve negativo, que todo lo ve crisis, y que no es capaz de disfrutar un buen momento porque ya está pensando en qué momento vendrá el mal momento. Acompáñeme por un momento aquí al libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Una rendición total, estamos viendo una rendición total. Job, por ejemplo, si leemos el relato de Job, estamos seguros de algo. Job no tenía idea de cómo iba a terminar su historia. Yo creo que si el Señor le hubiera dicho, Job, no te preocupes, cuando termine esto vas a tener el doble de riqueza, quizás Job hubiera enfrentado la prueba de una forma diferente, y quizás su fe no se hubiera fortalecido en lo absoluto, porque ya tiene la foto del final. No hubiera aprendido mucho, no hubiera sido un creyente que hubiera sabido disfrutar esa bendición que Dios le iba a dar. Pero Dios nunca le dijo cómo lo iba a bendecir. Y no solo no le dijo cómo lo iba a bendecir, sino no le dijo cuándo, porque Dios también tenía el tiempo en su mano. Pero eso no impidió que Job supiera que Dios sí lo iba a librar finalmente. Porque Job dijo, yo sé. Entonces la rendición total se refiere a poder entregar el desenlace final al Señor. Suelta eso que tú quieres agarrar y determinar cómo es que Dios te va a librar. Porque a veces nos creemos más sabios que Dios. Señor, si me dieran un aumento en el trabajo, entonces yo podría hacer esto y esto. Cuando Dios quizás no te tiene un aumento preparado, te tiene un mejor trabajo. Pero el hecho es que nosotros limitamos la obra de Dios por querer nosotros manejar nuestro destino, por querer nosotros manejar el desenlace. Y eso no funciona. Cuando vemos el libro de Daniel, vemos la historia de 3 jóvenes en el capítulo 3 que fueron arrojados al horno de fuego. Conocemos esa historia, pero hasta en la Biblia, los niños en figuritas y en dibujo animado. Pero lo que quiero recalcar por un momento en esta tarde es que estos jóvenes no tenían idea del desenlace. Ninguno de estos 3 jóvenes hebreos sabían cómo acabarían. Si iban a salir en pie caminando en victoria o iban a salir en una cajita de cenizas. ¿Es cierto o no es cierto? No sabían, pero sí sabían algo. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Daniel 3, 17 y 18. Ustedes pueden seguir la lectura. Ellos dijeron, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Ellos tenían esa certeza, número 1. Luego dice, Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y luego dice, pero aunque no lo hiciera, ¿no? En la Biblia, en Reina Valera dice, y si no es así, ¿no? Y si no nos salva de tu mano, del horno, rey, dice, tienes que saber, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ellos fueron sumamente claros. Ellos le dijeron, nuestro Dios nos puede librar.
Estamos seguros de eso. Él tiene el poder para librarnos. Él solamente toca sus dedos y tú estás consumido, rey. Ellos lo sabían, ellos tenían esa certeza, ¿no? Pero aún así no sabían el desenlace. Ellos solo sabían que Dios tenía el poder para librar. Sin embargo, ellos sí sabían algo, y es que Dios no los iba a dejar en control de ese rey, que ese rey no tenía el poder sobre sus vidas. Y la otra certeza es que ellos no se iban a arrodillar ante la estatua. Y eso fue sumamente claro. Y allí estaban los 3 jóvenes hebreos frente al rey, con la estatua ahí, todo el pueblo esperando para que ellos mueran y sean quemados en este horno. Los jóvenes hebreos no estaban seguros que serían librados del horno, aunque sí estaban seguros del poder de Dios. Ellos no sabían cómo terminarían sus vidas. Ellos no sabían si habían de ser quemados o no. Ellos siguieron viviendo según sus convicciones. Estamos hablando de que tiene que haber una total rendición. Es cierto, tienes que tener expectativa. Si quieres salir de la prueba mejor que como entraste. Tiene que haber convicción. Yo sé que mi Redentor vive, pero tiene que haber una rendición total del desenlace. Y quizás eso es una de las cosas más difíciles, porque no sabemos entregar el final de nuestras historias en la mano de Dios. Queremos nosotros escribir el capítulo final de nuestras historias. Queremos nosotros decirle a Dios cómo es que debe terminar nuestra prueba. Y ahí es donde empiezan nuestras frustraciones, porque Dios tiene una salida, Dios tiene un final, pero como no es el que nosotros pensamos, entonces terminamos por ofendernos. Y esa, repito, es quizás la parte más difícil de la noche, no saber el desenlace. Yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo hoy que quizás lo más difícil de la prueba es no saber cómo terminará. Es lo que nos quita el sueño, es lo que nos hace pensar cómo va a ser mañana, cómo va a ser pasado mañana. Tengo este juicio, tengo esta cuenta, tengo una amenaza de embargo, tengo este problema con mi vecino, pero no sé en qué terminará. La incertidumbre es lo más difícil de una prueba. Por eso es que Dios te dice: ten convicción, ten expectativa y déjame a mí el final. Yo me voy a encargar del final y será cuando yo quiera y como yo quiera. No es como tú tienes que tener una certeza nada más, que lo vas a hacer, lo vas a lograr, vas a llegar hasta el final porque yo estoy contigo. Vas a lograrlo, va a haber un final. Por la noche solamente está el lloro, pero al día siguiente viene la risa. Tiene que haber ese día, va a venir ese día. Suelta el control y dile: Señor, tú tienes el control, yo seguiré creyendo hasta que finalmente pueda haber la gloria, la victoria. Nos debe quedar claro que no se trata de saber cómo nos irá bien, sino que de todas maneras el resultado será bueno. La clave está en seguir creyendo que Dios no abandona la obra de sus manos, que Él dijo que no nos dejaría ni nos desampararía. Y dice Romanos 8:28: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cómo? Siempre estará en las manos de Dios. Pero tú tienes que saber algo, porque Pablo decía: sabemos esto. Sabemos que todo finalmente va a ayudar para bien. Sabemos que habrá un buen resultado. ¿Cuál será? No lo sabemos. Pero sí sabemos que habrá un buen resultado, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo único que tú y yo tenemos que saber, que lo que tú estás pasando ahora va a ser para algo bueno. No lo sabemos cómo, no tenemos idea cuándo. Hay pruebas que duran una semana, hay pruebas que duran un año, pero solamente Dios te garantiza que Dios estará contigo todos los días y que vas a salir. Y que si tú de verdad mantienes la expectativa, mantienes la convicción y le rindes a Él el resultado final, no solo saldrás de la prueba como saliendo de un incendio con la ropa quemada. No, saldrás como los jóvenes hebreos, sin siquiera oler a humo, con la frente en alto, sabiendo que ahora eres un mejor creyente, un cristiano más rico en la fe, más próspero en la convicción de Dios. Un mismo hecho. Ahora, miren esto me llama la atención. Es que a veces nosotros catalogamos las pruebas y decimos: es que esta prueba
esta prueba es una prueba que a él le pasó y no es tan fuerte como la mía. Entonces esta prueba es de las pruebas que te hace renegar, y esta es una prueba que no te hace renegar, ¿no? Generalmente las catalogamos así, ¿sí o no? Pero en realidad la prueba es la misma. ¿Saben lo que hace que una prueba haga que uno reniegue y el otro ame más a Dios y el otro se agarre más de Dios? La actitud que tengamos frente a esa prueba. Todo depende de tu actitud, cómo tú ves esa prueba y qué haces respecto a ella. Porque si tomas la actitud del renegón, del que ve el vaso medio vacío, del que siempre se queja de todo, se queja de todo, hasta del que se queja, y no hay motivo para no quejarse, entonces no vas a poder vencer, no vas a poder capitalizar la prueba. Y sabes que tengo malas noticias: si ese es tu caso, vas a salir más pobre que cuando entraste. Vas a perder la poca fe que tenías cuando entraste. Pero si por el contrario te agarras de Dios, no interesa cómo estés pasando. Job estaba pero hasta las patas. Job no tenía nada, pero se quedó con una sola cosa, y es su certeza de Dios. Eso sí le duró hasta el final. Eso nunca lo perdió. Perdió todo lo demás, pero eso no lo perdió. Y si tú te quedas con eso hasta el final, no solamente vas a pasar la prueba y vas a salir diciendo: pastor, ya pasé la prueba, sino que vas a decir: sí, pasé la prueba, y hoy soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Hoy soy distinto. Hoy he venido para decirte que yo puedo ayudarte. Vas a decirle a otros: hoy he venido, pastor, para decirte: el Señor me ha hecho pasar por esta prueba, pero hoy soy un mejor creyente. Hoy estoy dispuesto a servir. Hoy estoy dispuesto a ayudar. ¿En qué puedo servir, pastor? Acá estoy. Antes no. Esa persona que entró a la prueba era distinta. Pero la persona que sale de la prueba, si es que tiene estos 3 requisitos que yo veo en la palabra, quizás hay otros más que yo estoy dejando por alto y no me doy cuenta, pero por lo menos que haya expectativa, que haya convicción y que haya una rendición total del resultado, son fundamentales, porque ese es el perfil que yo veo en las personas que pasaron la prueba y salieron mejor que como entraron. No existe una prueba que te haga renegar y una que no te haga renegar. No existe una prueba que te bendiga y otra que te maldiga. Solo existen actitudes frente a las mismas pruebas, y las actitudes dependen de ti y de mí. ¿No me crees? Un mismo ejemplo, un mismo hecho. Vamos a ver 2 reacciones diferentes ante un mismo hecho: Job y su mujer. La prueba para ambos era la misma. Uno dijo: yo me voy a agarrar de Dios porque yo sé en quién he creído y yo sé que mi Redentor vive. La otra dijo: maldice a Dios y muérete, porque no puedes retener tu integridad y seguir amando a Dios cuando las cosas te van tan mal. El cuadro era el mismo, ¿no? Los dos vieron la misma foto, pero una dijo: no, esto está mal, es injusto, ya no tengo por qué seguir a Dios, Dios fue malo conmigo. Y el otro dijo: yo no voy a seguir a Dios solo en las buenas, yo voy a seguir a Dios en las buenas y en las malas, en todo momento, en todo tiempo, porque Él sigue siendo digno. ¿Sabes qué? En la prueba Él no te ha hecho un daño. A veces, el otro día estaba hablando con un hermano, un joven, que tuvo una mala experiencia en una institución cristiana, y eso produjo que él tuviera cosas contra Dios. Y yo de verdad le decía con dolor, le decía: ¿qué te ha hecho Dios para que lo trates así? ¿Qué te ha hecho Dios para que seas tan indiferente con Él? ¿Por qué eres tan duro con Dios? ¿Por qué lo rechazas? Si alguien te falló, fueron los hombres, no fue Dios, porque Dios solo es bueno. Y Dios tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien para ti. Y estamos tratando con este joven para poder restaurar ese afecto para con Dios, que a veces, por causa de negligencias de seres humanos, se pierde. Pero aún así le dije: Dios, no seas malo con Dios. Dios no tiene la culpa. Dios solamente quiere amarte, quiere recibirte. Entonces este mismo hecho en la vida de Job y en la de su mujer fue distinto. Cuando, por ejemplo, vemos el cuadro de los 10 espías y los 2 espías, ¿se acuerdan? Los 12 vieron exactamente lo mismo. Los 12 fueron juntos, acamparon juntos, vieron juntos el cuadro, trajeron los frutos juntos, pero 10 personas dijeron: es imposible.
Ellos son gigantes y nos van a destruir. Y 2 personas dijeron: sí podemos, porque Jehová está con nosotros. Entonces no existe una prueba que sea diseñada para que tú te quejes y otra prueba diseñada para que tú seas bendecido. No existe. Solo existen actitudes. Repite conmigo: solo existen actitudes. Entonces tienes que examinar tus actitudes frente a la prueba. Ambos vieron lo mismo, Job y su mujer. Los espías vieron lo mismo, Josué y Caleb vieron lo mismo. Israel murmuró, pero Josué y Caleb, en ellos dice la palabra que habían otro espíritu. ¿Por qué? Porque ellos capitalizaron la oposición y las pruebas y las dificultades, y los otros acabaron quejándose y desanimando a los demás. Todo por cómo ellos enfrentaron la crisis. La actitud ante la prueba descalificó a unos y exaltó a otros. Escúchalo, voy a decir de nuevo. La actitud que tú tengas frente a la prueba te va a descalificar o te va a exaltar. Y eso sí está en tu mano. Dios no tiene la culpa de la actitud que tú tengas frente a una prueba. Dios no tiene la culpa de que tú reniegues porque te está yendo mal. Dios no tiene la culpa. No seas injusto. Dios no tiene la culpa. Y no me vengas con el cuento de es injusto, porque si habláramos de justicia, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y que todos nuestros pecados atestiguan contra nosotros, y que todo lo que nosotros merecemos por nuestras obras es la muerte. Entonces mejor no apelemos a la justicia, no nos conviene. Apelemos a la misericordia. Tu actitud frente a la prueba va a determinar que salgas amargado, descalificado y perdiendo lo poco que tenías, o va a determinar que salgas en mayor victoria y riqueza espiritual. Eso depende de ti. Santiago capítulo 1, si quieren me acompañan por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Y Santiago creo que va hasta un poco más, entendiendo todo lo que les he dicho. Entonces, Santiago ya, de verdad que casi podríamos decir que llega al sarcasmo cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué, estás loco, Santiago? O sea, yo la verdad es que no me acuerdo la última vez que me alegré en medio de una prueba. Que yo sepa, yo no celebro las pruebas. No soy de los que celebran las pruebas, ¿no? Me cortaron la luz. ¿No? ¡Qué gozo! Bueno, Santiago dice que haga eso, ¿no? Un poquito extremo, pero bueno. Pero él no está refiriéndose a que la prueba nos debe reproducir gozo, porque la prueba no produce gozo a nadie. Lo que él está diciendo es: tengan ustedes un gozo cuando estén pasando por una prueba. ¿Por qué? Versículo 3, ahí da la explicación. Porque sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y permítame enfatizar más el verbo produce que la palabra paciencia. Porque cuando digo produce, quiere decir que la prueba va a dar un resultado. Es una producción de algo. La prueba entonces tiene que producir. Para eso ha sido puesta, para que produzca. Por eso Santiago dice: tengan gozo. ¿Por qué? Porque esa prueba ha sido diseñada para producir paciencia, para producir virtud. Entonces alégrense pues. No se alegren por la prueba en sí, porque repito, la prueba no da alegría a nadie, da lágrimas. Y no es malo, está bien. A veces lloramos en medio de la prueba. Job lloró, todos lloraban. Es normal llorar en medio de la prueba. Tú puedes llorar sin perder tu certeza de que tu Redentor vive, y aún así estar llorando. La prueba produce siempre que la enfrentemos con la actitud correcta. Pero esa paciencia, dice el versículo 4, tenga su obra completa. Es decir, tiene que llegar hasta el final.
No solo es la paciencia para la primera semana de la prueba, sino que tienes que tener la paciencia hasta el final. Por eso dice, tenga la paciencia su obra completa, ¿no? ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces no solamente es la paciencia por un momento, sino la paciencia hasta el final. Porque la prueba tiene un objetivo, que es producir atributos, producir virtud, producir paciencia, producir talentos en tu vida. Eso es lo que tiene la prueba como encargo. Pero si la enfrentamos de la forma correcta, si mantenemos este enfoque de la prueba de decir, yo tengo expectativa, tengo convicción, y no solamente eso, sino que le dejo a Dios el resultado final, el desenlace depende de Él. Que lo haga Él como Él quiere y cuando Él quiera, pero por lo menos yo tengo la certeza de que hay un final y va a ser un buen final. Esta es una historia que siempre tiene buenos finales. La historia del creyente siempre es una historia de buenos finales. No es una novela turca, no, es una historia con buen final. Porque la Biblia dice que esa paciencia tiene su obra completa hasta que seamos perfectos y cabales. Porque la palabra dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Entonces, si es que tenemos la actitud correcta, esa paciencia va a llegar a su obra final y es hacer de nosotros perfectos y cabales. Por ejemplo, cuando vemos la vida de David, el rey, la palabra dice que David pasó momentos muy duros, que tenía un enemigo que era el propio rey Saúl. Él no sabía cómo manejar al rey Saúl. En un momento dudó, incluso hasta le cortó el borde de su capa, porque decía, voy a demostrarle que podía matarlo, pero no lo maté. Y aún de eso se sintió mal él después, ¿no? Por haber hecho eso, porque lo hacía como para demostrar algo de él. La prueba en David produjo un mejor rey. La prueba en David produjo una persona con misericordia. Cuando David vuelve para ser rey, busca a la familia de Saúl para hacer misericordia de alguien que haya quedado. David cambió. La prueba hizo de él una persona más apta, más capaz, más fuerte en la fe, más misericordiosa, más compasiva. Ante la ofensa, de tanta ofensa que él recibió, David se hizo más fuerte. Se hizo fuerte en amar y en perdonar. Por más que tuviera la razón, porque él quizás tenía razón de hacer muchas cosas, pero no las hizo. Esto, ¿saben lo que nos enseña? Que tener la razón no te da licencia para reaccionar. Lo digo de nuevo porque quizás no se escuchó, se cortó la señal. Tener la razón no te autoriza a reaccionar. Dile eso a la que está al costado de ti. Dice a la persona que está al costado tuyo, por favor. Y entonces vemos que Job se mantuvo, ¿no? Se mantuvo firme, dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final lo voy a ver. Y hubo un desenlace, hubo un final. En Job capítulo 42, vamos a leer unos cuantos versículos, son muchos ahí. Pero el punto de Job capítulo 42 es que Job al final, o sea, lo que sabemos es que la prueba de Job duró 42 capítulos. No sabemos cuántos años, no cuántos meses, pero sí sabemos que duró 42 capítulos. Pero menos mal que hubo un capítulo 42. Menos mal que hubo un momento en donde el Señor intervino. Menos mal que hubo un momento en donde Dios dijo, ya, aquí se acabó. Hasta acá no más, ya no más, Job. Ya no más. Yo he determinado el final de tu prueba. Y yo he determinado el desenlace de cómo va a ser. Job capítulo 42 dice el versículo 12. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. O sea, sus propiedades aumentaron al doble. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. A su primera hija, Gemima, a la segunda, Sesia, y a la tercera, Keren-Hapuc, sus 3 hijas. Dice el versículo 15, en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Ahora,
Pastor Gustavo, yo no sé si eso es una bendición o una maldición. Pastor Gustavo y yo tenemos las hijas más bellas del país, por si acaso, para los que no saben. Y yo no sé si hemos sido bendecidos o maldecidos con eso. Creo que Job se sintió bendecido con eso, ¿no? Pero dice la palabra que Dios lo bendijo, así que debe ser una bendición. Yo lo tomo como una bendición entonces. Dice la palabra que en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó herencia en su testamento. Y bueno, dice la palabra que él murió, el versículo 17, siendo un anciano, muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 84, por favor. Salmos, capítulo 84. El desenlace de Dios para Job. ¿Creen ustedes, hermanos, que Job dejó en manos de Dios el desenlace? Yo estoy seguro que sí. Él no sabía cómo iba a terminar todo. En todo momento él dijo: yo solo sé una cosa, que mi Redentor vive y al final lo voy a ver. Más allá no sé, no me puedo aventurar a decir más. Y tú ni yo tampoco podemos aventurarnos a decir más. Pero tampoco podemos aventurarnos a decir menos. No podemos nosotros dejar de decir que nuestro Dios vive en medio de la prueba. No podemos nosotros dejar de capitalizar eso, esa prueba, para hacer de nosotros mejores creyentes. ¿Cómo? A través de enfrentar la prueba con expectativa, con convicción y dejando a Dios, rindiendo el desenlace final, porque depende de Él, no de nosotros. Sí, seguir confiando hasta el final. Pero tenemos que saber que hay un final, que el cómo y cuándo depende de Dios, amén. Pero tenemos que estar seguros que nuestro Redentor vive. Y ¿sabes qué? Si tú enfrentas tu prueba de esa forma, saldrás de ella mucho mejor. Yo no sé cuántos han leído un poco de historia, pero la historia nos habla de la guerra de los 6 días de Israel. Una guerra interesante en donde todos los enemigos que rodeaban a Israel atacan a Israel en 6 días. Ellos dijeron: solamente necesitamos 6 días para poder destruir Israel. Es una nación pequeñita, nosotros somos gigantes, estamos alrededor. Pasaron los 6 días, Israel venció y su terreno fue más grande después de la guerra de los 6 días. Lean un poco de historia. Ganaron terreno, fueron más grandes después de su prueba. Algo así Dios quiere para ti y para mí. Que tu tierra sea más grande, que tu vida sea más fuerte, más fuerte en la fe, más poderosa en Cristo, saliendo de la prueba. Dice dice Salmos capítulo 84: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice el versículo 6. ¿Qué hace este hombre? Dice Salmos 84, 6: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Cómo hacen estos hombres para poder hacer eso? Porque estos hombres dicen: mira, están caminando y de pronto ven una oposición, ven una prueba. Y dice la palabra que estos hombres ven la prueba, ¿no? Ven este valle de lágrimas, y de pronto ellos son capaces de cambiarlo en una fuente, en algo precioso. ¿Por qué? Por la actitud que ellos tienen y por la manera en la que confían en Dios. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo hacen estos hombres para poder pasar un valle de crisis y cambiarlo en bendición? El versículo 1 es la respuesta. Perdón, el versículo 5. El hombre que ¿qué? Tiene en ti sus fuerzas. El hombre en cuyo corazón están tus caminos. Si tú de verdad quieres ser uno de estos creyentes que cambian la crisis por bendición, entonces tienes que poner tus fuerzas en Dios. Tienes que tener en tu corazón sus caminos. Tienes que creer con certeza que tu Redentor vive y que hay un final, que es a su manera y en su tiempo, pero hay un final. Porque Él no te va a soltar, Él no te va a dejar. Y luego dice el versículo 7: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Pero toda la receta está en el versículo 5. Tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Yo me pongo a pensar en la vida de Pablo y Silas ahí en esa celda.
en el fondo, en un lugar frío, desagradable, maloliente, abandonados. El lugar perfecto para que cualquier cristiano negativo diga: Dios se olvidó de mí. El lugar perfecto para que cualquier cristiano quejoso se queje. El lugar perfecto para que muchos de nosotros, quizás si fuéramos extendidos y estirados en ese nivel, quizás murmuraríamos. Pero ahí estaba Pablo y Silas. ¿Y saben lo que hace Pablo y Silas? Pablo le dice a Silas: Silas, sí, Pablo, ¿qué hacemos ahora? Cantemos. Pero ¿cómo cantemos? ¿Para que el Señor nos libre? No, cantemos por cantar. Pero que para que caigan los muros. No, cantemos porque Dios sigue siendo digno. Pero Pablo, está bien, ¿qué canción? No sé, unos himnos pues. Perfecto, pero algo en particular tenemos que pedir para que el Señor nos saque de acá, para que mate al carcelero. No, sí, las vamos a cantar, porque aunque a nosotros nos vaya mal, el Señor sigue en su trono, porque Él sigue siendo merecedor de tu alabanza. He venido acá a decirte eso. Él sigue siendo merecedor de tu alabanza. Aun cuando a ti te pueda ir mal aparentemente, Él está ahí. Dijimos, siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque yo no pueda verlo, siempre está sobrando. Y Pablo y Silas dijeron: ya está bien, bueno, cantemos. Ellos querían cantar. ¿Saben por qué? Porque ellos querían publicar algo que tú y yo hoy sepamos. Ellos querían decir algo, mandar un mensaje para Centro Cristiano de Avivamiento. Ellos querían poner en su muro de Facebook esta frase, cuando muchos ponen cada cosa sin sentido, pero ellos querían poner algo. Ellos querían decirte a gritos: en tus tormentas Jesús sigue siendo digno de gloria, merecedor de tu alabanza. Así que cántale, exáltale y glorifica tu nombre. Glorifica el nombre de Dios. ¿Qué harás tú en medio de tu prueba? Porque Pablo y Silas no cantaron para que caigan los muros, ni se les cruzó. Ellos se asustaron primero cuando vino el terremoto. Ellos no lo esperaban, y tan pronto tampoco. Así que el cómo y el cuándo estaba clarísimo que dependía de Dios. Pero ellos sí hicieron algo que puedes hacer tú. ¿Y sabes qué es? Tener la actitud correcta. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir glorificando al Señor. He invitado a los músicos, por favor, a que pasen delante. Vamos a entonar este cántico. Vamos a decirle: aunque yo no pueda verte, tú estás sobrando. Aunque mis ojos no puedan verte, tú estás sobrando. ¿Y saben qué? Vamos a decirle: Señor, aunque yo lo esté pasando mal, tú sigues siendo digno de gloria. Aunque yo le esté pasando difícil, aunque yo quizás haya venido a las justas a la casa de Dios porque no me alcanzó el pasaje, Él sigue siendo merecedor de la gloria. O sea, tú no puedes privarle al Señor la gloria y la honra porque a ti te está yendo mal. Él no te hizo nada malo, Él no ha sido injusto contigo, Él ha sido bueno contigo. Así que Pablo le dijo: Silas, vamos a cantar. ¿Para qué? Por cantar nada más, porque Dios sigue siendo digno. Así que pónganse de pie y vamos a cantar. Vamos a decirle: Señor, tú estás sobrando. En medio de las pruebas, tú estás sobrando. En medio de la dificultad, tú estás sobrando. No te veo, pero te siento. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que al final tú te vas a levantar. Y quiero traerte esa palabra de ánimo. Quiero decirte que el Señor se va a levantar en tu vida, pero tienes que seguir agarrándote. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir diciendo: Señor, yo voy a seguir confiando en ti. Pablo y Silas cantaron y cantaron. ¿Y saben qué? Vino el terremoto. Ellos fueron libres, fueron a sus casas. ¿Y sabes qué hicieron en sus casas? Siguieron cantando. Yo imagino a Pablo y Silas diciendo: oye, Pablo, el terremoto nos interrumpió el himno en la estrofa 2. Vamos a seguirla. No terminamos de cantarla. Porque para ellos la adoración era un estilo de vida. Ellos amaban a Dios no porque les fuera bien o les fuera mal. Ellos amaban a Dios porque Él es digno. ¿Cómo vas a capitalizar tus pruebas? Solo hay dos formas como tú enfrentas una prueba: con la actitud correcta o la actitud incorrecta. Si tú enfrentas tu prueba con la actitud incorrecta,
Aún la poca fe que tienes la perderás y te convertirás en un cristiano renegón, en un cristiano que se queja. Pero si tú enfrentas bien esa prueba, ¿sabes qué? Vas a ser un mejor creyente, vas a salir en victoria y tu fe va a ser más fuerte. Por eso escucha estos 3 consejos de las personas que vimos en la palabra. Ten expectativa, el Señor tiene un final para ti. Ten convicción, Dios no te ha dejado. Y abandona en rendición total el resultado final para Él, porque Él es el que sabe mejor cómo y cuándo. Padre, gracias te damos en esta noche.